Primera jornada de investigación y colaboración en educación sexual integral, organizada por el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y Fundación Chile Necesita ESI. Mesa 2. Formación inicial docente. Ponencia, Educación sexual integral en educación parvularia, una asignatura pendiente. Expone Amei Pinto Wong. Y a propósito de esta hermosa invitación que nos hacen para incorporar el tema de la ESI, aprovechando que tenía los datos, ya hice un cruce y es lo que les vengo a presentar sobre la integración de la ESI en la formación inicial docente de la carrera de educación parvularia chilenas. ¿Ya? ¿Qué está pasando? ¿Ya? Dale nomás. Entonces, lo primero que quiero situar como el contexto es educación parvularia, ¿ya? Primera infancia, ¿ya? El pariente pobre, digo yo, los invisibilizados o invisibilizadas. La Rita Segato lo dice muy claramente, ¿ya? En su texto, dice, somos minoritarios, así, somos grupos minoritarios, igual como las mujeres, ¿ya? Mujeres y niños, niñas son minoritarios, cosa que no es real, sabemos, ¿cierto? Bueno, en Chile igual ha bajado la tasa de natalidad, así que es probable que sean minoritarios. Sí. Bueno, ¿por qué si en la primera infancia? Ahí aparece una imagen que quiero describir en el fondo, más allá, digamos, de lo que ahí aparece, que lo pueden ustedes obviamente leer. Hasta hace un tiempo atrás, y yo creo que muy probablemente aún sucede en términos culturales, se suele pensar en la primera infancia más bien desde una perspectiva de objetos más que de sujetos de derechos, ¿ya? Esto tiene una trayectoria larga en términos históricos y que por ahí por el año 90, cuando Chile ratifica la Convención de los Derechos del Niño, debiese haber cambiado, pero la verdad es que, insisto, que seguimos siendo los parientes pobres. Y pongo la imagen porque justamente, porque es en la primera infancia, porque si pensamos en la construcción de la identidad, de la autoimagen, de la autonomía, de la autoestima, se inicia en la primera infancia. ¿Y por qué es sí? Porque justamente es en la primera infancia donde se construye la noción de cuerpo, y la noción de cuerpo está absolutamente indisociada de la construcción de su autonomía, de su autoestima, de su autoimagen, de sus emociones, de la socialización, de los valores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la imagen justamente hace referencia a un acto muy cotidiano, pero que también puede ser sumamente violento en la primera infancia, que es el mudar, el sacar los pañales. ¿ya? Yo quiero que aquí se ponga cada uno en el escenario de pensar qué pasaría si viniese otra persona adulta, aunque sea una persona adulta de referencia, incluso de apego, y te saca la ropa interior y te limpia tus genitales, ¿ya? Y no te pide consentimiento, sino que lo hace nomás, ¿ya? Y entonces te trata como un objeto, ¿ya? Esto también pasa, ojo, en la vida más adulta, particularmente las personas que sufren discapacidad, y también pasa en la vida adulta mayor, ¿ya? Entonces, efectivamente, cuando trabajamos en primera infancia, y particularmente en nuestro nivel, que es educación parvularia, entender que no estamos trabajando con objetos, sino que con sujetos, y por lo tanto, esa persona, aunque tenga un día de nacido, ya es una persona que requiere y merece respeto y requiere que yo le diga, te voy a sacar el pañal, te voy a limpiar, permiso, ¿ya? Y se acostumbre a eso, es absolutamente relevante, ¿ya? Por otro lado, justamente lo dice UNESCO, la ESI tiene que ser adecuada a cada etapa de desarrollo, tiene que estar basada en un currículum, y entender entonces aquí que la sexualidad que vive la primera infancia es una sexualidad muy distinta a la que viven niñas y niños por los casos que ustedes mismas expusieron hace un ratito atrás, en relación, por ejemplo, con el acceso a la pornografía y otras cosas, que también puede suceder, ¿sí? ¿Cierto? Pero evidentemente está relacionado con otros ámbitos, con ámbitos más bien de la construcción de la identidad por una parte, pero también la construcción de las relaciones sociales. ¿Ya? Entonces esa niña niño se acostumbra, si es que no, por ejemplo, se le solicita el consentimiento para tocar su cuerpo, para sonarlo, para peinarlo, para mudarlo, se acostumbra a que su cuerpo es un objeto, ¿cierto? Y eso tiene altas implicancias después de la construcción de su vida juvenil y adulta. Gracias. Bueno, ¿por qué formación inicial docente? Aquí solo puse un panorama. En Chile tenemos 14 universidades estatales, 8 universidades tradicionales y 16 universidades privadas. Las universidades en Chile se rigen por un modelo de competencias y de perfiles de egreso, no sé si solo para situar en el contexto educativo, que prepara para los futuros profesionales su inserción al mundo laboral. Todas las universidades se rigen por perfiles de egreso y competencias, que son como la carta de navegación, ¿ya? De cada carrera profesional. Y además de aquello, las carreras y programas de pedagogía, no sé si lo sabían, también como aporte,
deben ser acreditadas obligatoriamente por la Comisión Nacional de Acreditación, ¿ya? Que analiza el desarrollo de las competencias profesionales que desarrollan, disciplinares que desarrollan las carreras de educación parvularia y pedagogía en general, ¿ya? Por otra parte, otro contexto, sí, me quedan 10 minutos, otro contexto es que la ley 21.369 mandata a todas las universidades a incorporar contenidos de derechos humanos, violencia y discriminación de género. Esta ley se aprobó hace un par de años atrás y la verdad es que todavía estamos bastante al debe, ¿ya? Y debiese ser, que es un mandato legal, incorporarse los temas de género, violencia y derechos humanos en las mallas curriculares de las carreras en las universidades. Y por último, ¿por qué en educación parvularia? Es solamente un dato. A nivel internacional, pero particularmente en Chile, la profesión docente de educación parvularia es la profesión más feminizada de todas las profesiones docentes. Actualmente es 99,1% de las educadoras de párvulos son mujeres, solo 0,9 son hombres, ¿ya? Entonces, así como se está haciendo un trabajo fuerte con STEM para incorporación del mundo femenino, también hay un llamado al mundo masculino, a la incorporación de políticas públicas del mundo masculino, ¿ya? Y eso, por supuesto, tiene implicancias porque lo que nos dice ahí la Jime Poblete con la Ala Falabella es que son parte de los procesos históricos de feminización profesional en que se entiende que la maternidad es un estado naturalizado de la mujer y por lo tanto las mujeres tenemos cierta preferencia, ciertos talentos naturales, se piensa, para el cuidado de las infancias. ¿Ya? Dale. Perdón. Bueno, ahí el último contexto, modelos de ESI, esto lo voy a avanzar muy rápidamente, solo decir que tanto Morgade como Báez plantean algunos modelos y particularmente los modelos más vigentes son el modelo con enfoque de género y el modelo de género, diversidad y derechos humanos que abordan la sexualidad de manera integral e incorporan los derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? Ahora bien, aquí lo que dice la Maca Vargas con Morgade es justamente que requieren una formación especializada para abordar las temáticas, porque justamente lo que se requiere es un profesorado que esté preparado para abordar estas temáticas. ¿Ya? Eso. La siguiente. Entonces, el objetivo de la investigación fue conocer la situación actual de la educación sexual integral en formación docente de las carreras de todas las universidades chilenas, ¿ya? Yo hice el barrido de todas las universidades chilenas que dictan la carrera de educación parvularia, que son 38, a partir de la revisión de sus perfiles de egreso que están publicados en las páginas web, ¿ya? Dale nomás. Y entonces, ¿qué descubrí? Yo creo que voy a hacer el tiro del spoiler, chiquillas, no es muy bueno el escenario, ¿ya? Bueno, es un estudio preliminar exploratorio, un análisis documental descriptivo. La muestra fue el total de carreras de educación parvularia a nivel chileno, las 38 universidades. La unidad de análisis fue los perfiles de egreso publicados en las páginas web. Se levantaron categorías a priorísticas a partir de una serie de investigadores que han levantado esta temática. Y entonces se levantaron 3 grupos de categorías a priorísticas que después se hizo el cruce en un Excel para ver si estaban o no estaban, ¿ya? El nivel global, disculpen, lo voy a leer porque mi memoria ya no es tan buena. El nivel global se refiere a, en su denominación contienen palabras que no están específicamente relacionadas con la educación sexual, el género, la sexualidad, pero que podrían incluir aspectos relacionados con la temática en un sentido amplio, aunque no hacen referencia de forma explícita a estos contenidos. Sigo con el transversal, que dice aborda conocimientos educativos de naturaleza transversal y que dada la proximidad de los términos se asume que trabajan saberes relativos para el desarrollo de la educación sexual. Y el específico en su denominación incluye términos de manera explícita, asumiendo que están dirigidas a formar a las y los profesionales de la educación en ese. ¿Ya? Y el trabajo de análisis fue un análisis de contenido semántico y basado en Bauer del año 2003 y luego un análisis estadístico. La siguiente. ¿Qué aparece? Bueno, ya les hice el spoiler de lo que pasa, ¿ya? A nivel global, efectivamente, hay un 97% de universidades que sí incorporan conceptos globales, ¿ya? Pero va bajando si logramos ver los conceptos transversales que están relacionados con ESI, pero no de manera tan específica, solo un 63%, y a nivel específico, un 92% de universidades no incorpora en esta carta de navegación, que es su perfil de egreso, los conceptos relacionados con la ESI. La siguiente. Sí. ¿Ya? Voy rapidito, me quedan 5 minutos. Algunos resultados principales. Primero, en relación con los conceptos relativos, hay una escasa incorporación de conceptos específicos, solo 3 universidades de las 38 estudiadas
Hay una mediana incorporación de conceptos transversales, pero hay algo que llama la atención. En los conceptos transversales lo que aparece es familia, ¿ya? Por ende, no tenemos tampoco la claridad si efectivamente qué tipo de familia es el que se está trabajando en la declaración de estos perfiles de egreso. Y por último, hay una importante incorporación de conceptos globales con fuerte preponderancia en la palabra desarrollo, ¿ya? Y aquí me voy a ir entonces justamente lo que estamos viendo de los modelos ESI, porque el modelo más tradicional de ESI es el modelo, ¿cierto?, basado en el desarrollo, más bien desde lo biológico o de lo psicológico, no desde lo integral, ¿ya? Y otra cosa importante, me voy a quedar con lo abajo, según la integración de los 3 niveles de concreción, solo 2 universidades incorporan 3 de los niveles, 23 universidades incorporan solo 2 de los niveles, 2 universidades incorporan un nivel de concreción, solo el nivel global, y una universidad no incorpora ningún concepto de ningún nivel de concreción conceptual. La siguiente. Ya, y aquí termino. Bueno, lo que podemos ver es que de base, ahí lo puse como en la primera conclusión, hay una barrera estructural en la incorporación de la ESI, porque si no está declarado los perfiles de egreso, es imposible que las universidades lo trabajen, a menos que sean ramos optativos, como lo hemos visto, ¿ya? Y más bien por una intención personal o interés personal de las personas que están promoviendo la ESI, ¿ya? Pero en términos estructurales, no hay. Lo segundo es que ya les dije, el concepto global más recurrente es desarrollo, con un N de 32, y lo que pudiese apuntar a una perspectiva más bien biologicista o psicologicista del desarrollo sexual de las infancias. Entonces, y el tercer reto, y aquí esto también para las que trabajan en universidades públicas, un reto que se observa es la incorporación de esta temática a los perfiles de egreso de las universidades estatales. Ninguna universidad estatal incorpora un nivel específico con conceptos referidos a ese en sus perfiles de egreso, lo que por supuesto no es coherente con la política pública ni con los tratados internacionales que acabo de mencionar hace un rato atrás. Entonces, por lo tanto, se presenta la escasa incorporación de la formación inicial docente en educación parvularia y, como bien decía la Maca Vargas, que estoy citando ahí, se requiere formación especializada. Entonces, ahí hay justamente... Ay, me pongo nerviosa con el tema del tiempo. Se pone, claro, hay una descoordinación, ¿cierto? Es entre lo que se declara, lo que se requiere y lo que está sucediendo en la realidad, ¿ya? Y justamente entonces la ESI es una tarea pendiente de la educación parvularia a través de sus perfiles de egreso como marco o mapa de navegación y dentro del marco del enfoque de derechos de las infancias. Muchas gracias. Primera jornada de investigación y colaboración en educación sexual integral, organizada por el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y Fundación Chile Necesita ESI.